este debate en la Cámara Alta, que son muchos, obviamente, ya nos enumeraba varios, al menos en lo que compete aquí en el estado de Tabasco, que bueno, en este recorrido que ha hecho en más de 40 y tantos días ya de campaña, pues lo que es la inseguridad, el desempleo, que todos coinciden precisamente en esta situación. Pero ¿cuál sería la agenda de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia? Sabemos que el Senado de la República tiene temas pendientes de manera importante, lo que son nombramientos en cartera, convenios y acuerdos internacionales, lo del sistema nacional anticorrupción, la ley de seguridad interior. Son varios temas que obviamente no han podido sacar, no han podido, o que están atorados en el Senado de la República, pero en específico los temas de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias, Elena. Fíjate que efectivamente lo acabas de plantear muy bien. No hay una agenda personal de Mónica Fernández Balboa. Hay una agenda del proyecto alternativo de nación que encabeza Morena con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en torno a un proyecto que se ha venido gestando desde hace muchos años, que se ha venido trabajando con hombres y mujeres muy capacitados de todos los ámbitos, pues estamos hablando de académicos, economistas, abogados, licenciados, maestras, maestros, cooperativistas, obreros, campesinos, comerciantes, empresarios, industriales, amas de casa, porque se necesitaba poder tener un diagnóstico real con propuestas y soluciones reales a lo que necesita el país. Y en ese sentido, el proyecto alternativo de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel no es tarea de un solo hombre, es un proyecto global, es un proyecto, es un plan de trabajo muy grande en el que todos tenemos que coadyuvar. Y lo planteaste muy bien porque dijiste, ¿qué es lo que proponen los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia? Pues bueno, son varias cosas. En lo que a mí respecta y lo que yo tengo como tareas, tengo entendido como tareas inmediatas, uno es el combate a la corrupción. Esa sería nuestra principal tarea. ¿Por qué? Porque ayer, como lo dijo el licenciado Andrés Manuel en el debate, estamos nosotros convencidos de que la corrupción pues es la madre de todos absolutamente, la gran mayoría de los problemas que aquejan a nuestro país. La corrupción lamentablemente se ha metido en el servicio público como la humedad en todas las entrañas. Y en ese sentido es que pues ha echado a perder todo. Por la corrupción no solamente es que se llevan el dinero funcionarios y que hacen sus negocios y sus mochadas, o sea, no es nada más eso la corrupción. La corrupción es cuando no se hace la obra pública como se debe de hacer y nuestras calles tienen socavones donde se muere la gente. Por la corrupción hay ineptitud de las autoridades porque todo es permisivo y hay impunidad y no le ponen empeño a poder hacer las cosas más que hacer negocios. Por la corrupción es que no llegan los programas sociales a la gente que les debe de llegar. Por la corrupción es que si llegan los programas sociales se los dan a los amigos y no a la gente que realmente lo necesita. Por la corrupción es que regalan los contratos de obra a sus amigos y a sus cuates y no hay licitaciones juntas y están en ese sentido haciendo todavía más perjuicio a los mexicanos. Por la corrupción es que se quedan libres los delincuentes. Por la corrupción es que no se procura la justicia. Por la corrupción es que tratan de poner a gente en las instituciones que tienen que velar por los intereses del país, que son socios o amigos para tener todo tipo de permisos para poder actuar impunemente en contra de la patria. Y desde el Senado, ¿cómo se puede combatir la corrupción? Porque corrupción existe en todos los niveles y en todos los sectores. Sí, claro. Entonces, para empezar, por eso decía yo, la primera tarea es combatir la corrupción. ¿Cómo? Desde el Senado.
En primer lugar, entrándole al Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción fue nada más un buen deseo que dejaron cuando salieron los escándalos de la Casa Blanca y demás, pero que no le dieron absolutamente ninguna herramienta para poderlo echar a andar. Es más, no puede funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción hasta que no haya electo un fiscal anticorrupción. Y no hay las leyes ni las normas para poder definir al fiscal anticorrupción. Es una trampa, es una simulación. Es una galimatías, porque nada más está hecho para poder nada más lo dejaron como unos buenos deseos. Hoy por hoy, apenas la semana pasada o hace 10 días, el nuevo auditor superior de la Federación convocó a la segunda reunión del consejo, de estas consejos, no es cierto, de la comisión esta que formaron para definir qué es lo que se va a hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción, y entonces ahí ya se conocieron todos y quedaron de acuerdo en que van a haber otras reuniones para ponerse de acuerdo por dónde empezar. Pero pues así no. se les fue el sexenio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, en primer lugar, dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de las herramientas, como decimos, de los dientes para que pueda funcionar. Y para que pueda funcionar efectivamente, para acabar con la corrupción. Eso es lo primero, y eso es desde el Congreso de la Unión que se tiene que hacer esta norma. En segundo lugar, y va implícito, va de la mano, es el nombramiento del fiscal de la República. Es increíble que al día de hoy tenemos en el país una inseguridad terrible, que estábamos asustados, estábamos estupefactos, porque en el gobierno de Calderón, con su guerra que no rindió frutos, hubo más de 100,000 muertos. Y ahorita, en lo que va del sexenio, van ya más de 110,000 muertos. Somos el país con más violencia y muertes por violencia después de Siria, y no hay un fiscal de la República. Es decir, no hay una cabeza en la Procuración de Justicia. ¿Cómo es posible que en el estado en el que vivimos pues no haya cabeza en la Procuración de Justicia? Pues de entrada eso nos explica en gran parte lo que estamos viviendo. Todo esto a corto plazo, sobre todo con las redes sociales, los medios de comunicación hoy en día. Pero siempre hay que irnos un poquito más atrás para conocer el de dónde vienen muchas personas, muchos protagonistas, y cómo es que llegan a donde están, y cómo siguen caminando, y cómo siguen aportando. Por ello me fui intencionalmente hasta esa parte. Sí, no, y es muy bueno porque también te puedo decir que en esa época también tuve la fortuna de que me dieron la tarea los gobernadores de oposición de de estructurar, de esta conformación de lo que fue la primera Asociación Nacional de Gobernadores, la ANAGO, que posteriormente hicimos la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tu servidora fue secretaria técnica para los periodos durante varios años, porque en la ANAGO, por ejemplo, que era la Asociación Nacional de Gobernadores, que hicimos un organismo serio, un organismo bien formado, que tomamos las bases de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, que es una institución allá formal, que tiene un papel además incluso de decisión al interior del Congreso de Estados Unidos. Hicimos las bases para poder hacer esto aquí en nuestro país, para que sirviera de manera a que los gobiernos de los estados pudieran tener una plataforma común que pudiera servir para el diálogo con el gobierno federal. En esa época todavía la federación seguía utilizando un federalismo, bueno, y sigue utilizando un federalismo a su manera, que es un federalismo centralizado. ¿no? Que todos lo centralizan y es pero su en ese voluntad. Entonces más todavía. En ese entonces todavía más. Entonces esto sirvió de equilibrio y contrapeso para poder hacer una relación un poco más sana, pero además poner
propuestas, o sea, no eran, ha sido un gusto, muy, muy inteligentes además sus preguntas, y es un placer estar con periodistas y con entrevistadores inteligentes. ¿Por qué votar por Mónica Fernández Balboa? Porque tu servidora solamente es una pequeña parte de este proyecto para transformar el país. En mí pueden encontrar la honestidad y que puedo hablarles de frente y puedo decir con toda valentía y con toda transparencia que mi único deseo es proteger y defender los derechos y ahora sí que todo lo que significa no solamente nuestro estado, sino el bienestar de todos los mexicanos. Voy a actuar con honestidad, voy a actuar con rectitud, como con la máxima que tenemos nosotros, que es no mentir, no robar y no traicionar. Estamos en un proyecto que es la última esperanza que tenemos para poder transformar nuestro país. Y estamos acompañados de grandes hombres y mujeres para poder hacer esta transformación entre todos. No se queden en sus casas, muévanse, hay que salir a votar. Gracias. Agradezco a Mónica Fernández Balboa, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. Vámonos a la pausa, continuamos con XCBA Noticias Primera Emisión. Gracias, candidata. Buen día. Gracias a ustedes.